Vamos a platicar esta noche del sector ferroviario. Ferromex es una empresa encajada obviamente en esta industria. Es uno de los 3 concesionarios de transporte de carga tras la privatización que se hizo del servicio en el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo. Es una empresa que maneja poco más de 7,000 kilómetros de vía, es la más grande en cuanto a su extensión. Y bueno, esta noche me da mucho gusto saludar a Rogelio Vélez, el director general de Ferromex. ¿Cómo está, Rogelio? Buenas noches. Darío, buenas noches. Gracias. 2014, ¿cómo fue el año que recién concluyó para las operaciones de Ferromex en lo particular y en general para la división de transporte del Grupo México, que es desde donde descuelga Ferromex? Fue un año bueno, por fortuna, y que no parecía que iba a ser un año tan bueno, pues había un par de cosas que no indicaban que fuera un año positivo. Por lo pronto, bueno, la reforma fiscal, eso debía de traer problemas también para la industria y para el consumidor, y por otra parte la reforma que se pretendía sacar del servicio ferroviario. Gracias a que tuvimos una fuerte exportación e importación, pudimos sostener un año bastante positivo. Sumarizándolo, tuvimos un 2% de aumento en carros cargados, 4% de aumento en toneladas kilómetro y un 7% de aumento en las ventas. Eso nos permitió tener también un año de importantes inversiones de capital. Tuvimos inversiones de capital por $230 millones. ¿En qué se invirtió ese capital, esos $230 millones? Básicamente se invirtieron en la infraestructura, en la vía, el mantener la vía en un estado adecuado para evitar accidentes. ¿Cuántos kilómetros son? Decía yo al principio que son más de 7,000. 8,000 kilómetros. 8,000. Así es, 8,000 kilómetros. Son los más grandes, ¿verdad? Somos los más extensos. ¿Cuál es la ruta que cubren? La ruta de Ferromex cubre el Pacífico Norte, y la ruta de Ferrosur, que también es otra de las compañías que tiene la división de transportes de Grupo México, cubre el sureste del país. Entre las dos son alrededor de 10,000 kilómetros, son un poquito más de 8,100 kilómetros de Ferromex, 1,700 kilómetros de Ferrosur. Entonces estábamos hablando de las inversiones de capital. Las inversiones de capital fueron principalmente en la vía, en la infraestructura, algunos también planes de expansión de capacidad, expandimos algunos patios y también tuvimos nuevos laderos que te permiten tener mayor capacidad en la vía. Y también tuvimos la compra de equipo ferroviario. Invertimos alrededor de $30 millones en nuevos equipos ferroviarios. ¿Cómo está integrada la infraestructura de Ferromex en la actualidad? ¿Cuántas locomotoras, cuántos carros, cuántas góndolas? Es una empresa que ha venido invirtiendo anualmente mucho dinero desde que se privatizaron los ferrocarriles. Pues sí, mira, tenemos empleados, alrededor de 10,000 empleados. Tenemos 2,116 empleados de seguridad, estos son externos. Y esto es un problema muy particular de México por la inseguridad que ha surgido en el país, principalmente desde 2008-2007. Estos son empleados fuera de la compañía, pero que trabajan para nosotros y que nos ayudan a poder dar un servicio seguro, ¿no? Y entregar la carga completa a nuestros clientes. Contamos con 9,900 kilómetros de vía, lo que te decía. Tenemos 784 locomotoras, pero nos llegan 34 nuevas locomotoras. De hecho, ya esta semana empezamos a recibir nuevas locomotoras. De 34 que vamos a estar recibiendo entre el mes de febrero y el mes de mayo, y los meses de mayo. Tenemos 8 puertos a los que atendemos nosotros, 4 en el Pacífico, 4 en el Golfo de México. Tenemos 4 fronteras que atendemos con Estados Unidos y nos permite tener todo este comercio exterior con Estados Unidos y Canadá principalmente. Y nosotros representamos el 65% del transporte de carga por ferrocarril. ¿Qué es lo que más mueven en Ferrosur? ¿Qué tipo de transporte? En ambas. ¿Qué tipo de carga? Tanto en Ferromex como en Ferrosur, principalmente movemos agrícolas, granos agrícolas. Representa
alrededor del 28-29% de nuestro volumen. Y el segundo es automotriz ya, por lo que ha crecido las nuevas plantas, las nuevas plantas que se han establecido en nuestro país, y que 12 de las 17 plantas que hay se han establecido a lo largo de nuestra red. ¿Qué planes tienen para este año? Hace unos días anunciaron la escisión justamente de el negocio de transporte y la intención de hacer una colocación en la bolsa de valores. Así es, sí. Se va a escindir la parte de transporte en dos compañías, una que se va a quedar con todos los activos ferroviarios, y esa compañía va a ser la que se vaya a colocar el 15% de su capital en la bolsa de valores. ¿Cuándo sería esto? Esto va a ser en el primer semestre, en el transcurso del primer semestre, debe de ser alrededor de mayo o junio, si las condiciones lo permiten, y va a ser una colocación primaria en donde esperamos generar alrededor de 1.200 millones de dólares más. Estos fondos van a ser utilizados en infraestructura, en equipo de arrastre, en diversos planes que tenemos para aumentar la capacidad y poder estar en condiciones de dar un mejor servicio a nuestros clientes. Esta es una parte de los proyectos, quizás el más importante para 2015, pero ¿qué otros planes tiene Ferrosur en este año? Bueno, en este año pensamos, vamos a incrementar también, independientemente de la colocación, vamos a incrementar fuertemente las inversiones de capital. Nos vamos a ir a 410 millones de dólares en este año. Es el año con mayor inversión de capital que vamos a tener en la historia de Ferrosur, en los 17 años que tenemos de Ferromex y Ferrosur. ¿Por qué? ¿Qué están viendo en este 2015? Bueno, principalmente precisamente por estas locomotoras que estamos recibiendo, y también estamos recibiendo un poco más de 500 carros nuevos de arrastre. Carros automotrices y carros para el segmento granelero, que es nuestro principal segmento. ¿Cómo quedaron ustedes después de que se implementó esta reforma a la ley ferroviaria? Yo recuerdo que fue objeto de un intenso cabildeo, no estaban ustedes muy de acuerdo con lo que los senadores estaban queriendo introducir como reformas a la ley reglamentaria del servicio ferroviario mexicano, pero finalmente se llegó a un buen consenso, ¿no? Finalmente sí, después de un fuerte cabildeo que tuvimos durante el año pasado. Te puedo resumir, había en la iniciativa original que presentó la Cámara de Diputados, había 4 puntos que estaban en lo que no estábamos nosotros de acuerdo. El acceso abierto. Se permitía que permisionarios que no habían invertido para nada en la concesión utilizaran las vías concesionadas. Esa figura del permisionario hubiera traído muchos problemas, sobre todo problemas operativos. Nos obligaban a registrar y a publicar el 100% de nuestras tarifas, inclusive aquellas tarifas que teníamos nosotros bajo contrato, tarifas confidenciales. Nos obligaban a la construcción y al mantenimiento de los cruces a nivel. Eso siempre ha sido una obligación de los municipios y de el que pide el permiso para cruzar la vía. Y lo más importante de todo esto es que nos modificaban los plazos de exclusividad que se habían establecido y era nuestra garantía en los títulos de concesión. Por fortuna, de esas cosas se modificaron. ¿Eso fue lo que se eliminó? Se eliminaron o no necesariamente se dosificaron, pero estamos contentos con cómo quedó la reforma, porque creemos que fue una mejora a la ley reglamentaria del servicio ferroviario que se había escrito en 1995 cuando se tomó la decisión de privatizar el sector, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se garantiza la interconexión. Hay algunos puntos en donde convergen las vías, en donde no hemos tenido entre concesionarios esa interconexión. Eso lo va a garantizar. La agencia, que es otro de los puntos importantes, se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Es una agencia parecida a la STB en Estados Unidos, que se dedica a resolver los casos relacionados con el transporte terrestre. Se modifica el número de sanciones para revocar la concesión. Esto no necesariamente es bueno, porque ahora son menos las sanciones que tenemos para que sea revocada nuestra concesión. Sin embargo, no tenemos miedo de eso. En 17 años no hemos sido sancionados ni una sola vez. No tenemos por qué ser sancionados si cumplimos con lo que debemos de hacer, ¿no? Se crea el Fondo Nacional para la Seguridad de los Cruces a Nivel. Esto es importante porque va a haber ahora sí recursos. ¿Con la aportación de quién?
quiénes? Con la aportación generalmente van a ser por 4 partes, tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales, y una cuarta parte los ferrocarriles concesionarios. Se deberán de otorgar derechos de paso siempre que la Comisión Federal de Competencia determine que no hay competencia efectiva en algún tráfico o en algún producto que se transporta, ¿no? Ahora, otro de los cambios importantes es que ahora el usuario, cuando tiene un tráfico que está compartido entre 2 o más concesionarios, tiene la posibilidad de ir y negociar con cada uno de los concesionarios la parte de tarifa que le corresponde. Antes no, antes el que originaba el tráfico era el que tenía la obligación de presentar una tarifa integrada. Pues eso básicamente han sido las mejoras de la nueva reforma. Pues sin duda estamos ante una reglamentación que le viene a meter más certidumbre y más seguridad a ustedes, los inversionistas y jugadores de esta industria ferroviaria. Yo te quiero agradecer, Rogelio Vélez, director general de Ferromex, que nos hayas acompañado esta noche. Estaremos muy atentos con su colocación. Dices que en el primer semestre de este año se deberá estar realizando, Eso esperamos, el primer semestre, así es. Pues les deseamos mucha suerte y gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Darío. Y gracias a usted, muchas gracias por su atención. Les recuerdo, sigan la programación de Excelsior Televisión. Muy buenas noches y que descanse. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.